Padre Celestial, te agradecemos por una noche de descanso. Mientras tomamos nuestra parte en este estudio, deseamos tener la presencia de tu Santo Espíritu con nosotros, que tomes el control del mensaje que ha de ser presentado, que no sea mío, sino que provenga de ti, y también rogamos que prepares nuestro corazón y nuestra mente para entender lo que tienes para nosotros. Deseamos estar en una atmósfera celestial, así que rogamos que envíes a los santos ángeles para que estén en esta habitación. Deseamos que la lluvia tardía sea derramada sobre nosotros, pero antes deseamos que nos perdones de cualquier cosa que no nos permita que nuestras vasijas sean llenas de la lluvia tardía, y pedimos que abras nuestro entendimiento esta mañana y pongas los pensamientos que durante el día nos preparen para presentar esta última advertencia a todos aquellos con los que tengamos contacto. Que tengamos la convicción de nuestra necesidad de una consagración seria y profunda a tu servicio. Te agradecemos por todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Estamos viendo una de las reglas que vinieron a la luz en este movimiento de reforma final y que tiene que ver cuando los profetas toman un papel activo en la profecía, y significa que están representando al pueblo de Dios en el final, y donde ilustra a los profetas llegando a estar en contacto con Cristo en el lugar santísimo en el 11 de septiembre del 2001. Hemos estado extrayendo algo de la información de esa experiencia. Es justo aquí donde las gavillas son juntadas y la cizaña separada por el mensaje de la lluvia tardía. El mensaje de la lluvia tardía, los mensajes de los tres ángeles, el mensaje de las líneas de reforma, también es aquí donde los profetas se humillan hasta el polvo, representando la justificación por la fe. También es aquí donde reciben el carácter de Cristo. También es donde reciben un mensaje que los unge para llevar un mensaje al adventismo y después al mundo. También es aquí donde Isaías llega como un laodicense, pero sale como un miembro de la iglesia de Filadelfia. Vamos a continuar con este pensamiento hoy, con otra línea, y vamos a tratar con la manifestación del poder de Dios. Iniciamos con el párrafo 1, es la primera cita, y dice: Isaías tuvo una visión maravillosa de la gloria de Dios. Vio la manifestación del poder de Dios. Y después de contemplar su majestad, y al final de ese párrafo, después de describir cómo Isaías vio la manifestación del poder de Dios, en el capítulo 6 dice: esta es una obra que necesitamos que se haga en nosotros como individuos. Entonces, ¿qué fue lo que vio Isaías? En el Conflicto de los Siglos, página 596 nos dice: el ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje alumbrará toda la tierra con su gloria. Así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. El movimiento adventista de 1840 a 1844 fue una manifestación gloriosa del poder de Dios. Después de hablar de eso, y en el siguiente párrafo dice: esta obra será semejante a la que se realizó en el día de Pentecostés. El punto aquí es que a través de esta ilustración de Isaías moviéndose hasta el lugar santísimo en el septiembre del 2001, él pudo ver la manifestación del poder de Dios. Vio la historia de 1840 a 1844, la historia del Pentecostés. Y al final de este pasaje, el Conflicto de los Siglos, página 596, nos dice: la gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. Él pudo ver la historia de la lluvia tardía, pero lo hizo a modo de líneas de reforma. Vio que era tipificada por la historia de 1840 a 1844, tipificada por el Pentecostés. Y esto es solo otro argumento para entender que el estudio de las líneas de reforma, que fue abierto en 1989, es la regla primaria de esta historia, y fue lo que vio Isaías cuando este mensaje recibió poder. Y si recuerdan, estamos comparando esto con la historia milerita.
La regla primaria de su historia era el principio de día por año, que fue confirmado con la restricción que se hizo al Islam. Y en el caso de las líneas de reforma, la manifestación del poder de Dios es confirmada el 11 de septiembre del 2001 con la restricción del Islam también. Ayer estuvimos viendo una cita donde dice que en las visiones dadas a Isaías, Ezequiel y Juan, y la usamos para mostrar que todos los profetas se pueden ubicar justo aquí. Y ahora nos queremos concentrar en lo que vio Ezequiel mientras él tuvo esta misma visión. Vamos a tomar a Isaías como nuestro punto de referencia y vamos a colocar la línea de Ezequiel bajo la de Isaías. Leo, aunque las naciones rechazaron los principios divinos y con ello labraron su propia ruina, un propósito divino predominante ha estado obrando manifestándose a través de los siglos. Fue esto lo que vio el profeta Ezequiel en la maravillosa representación que se le dio durante su destierro en la tierra de los caldeos, cuando se desplegaron ante su mirada atónita los símbolos que revelaban un poder señoreador que rige los asuntos de los gobernantes terrenales. Entonces, justo aquí encontramos una definición que debemos mantener en mente cuando vamos a las otras visiones de Ezequiel, donde vio las ruedas dentro de otras ruedas, los relámpagos y el trono sobre ellos. Estos símbolos están revelando un poder señoreador que Dios tiene sobre todos los poderes terrenales. Y si pasamos al segundo párrafo, en lo que está en letras negritas, está hablando de aquellas ruedas que estaban dentro de otras ruedas en la visión de Ezequiel. Lo que trato de decir con estas ruedas a un nivel muy elemental es que esta es otra forma de decir eslabones de una cadena. Y esta es la cadena profética. Y estoy diciendo que estas ruedas son el principio de combinación de 3 y 1, que también son las líneas de reforma. Y quiero ver si nuestra definición de estas ruedas dentro de otras ruedas está en acuerdo con eso. En el segundo párrafo dice, las ruedas eran tan complicadas en su ordenamiento que a primera vista parecían confusas y sin embargo se movían en armonía perfecta. Tuve el privilegio de enseñar el principio de la combinación de 3 y 1 por varios años y pude ver que la primera vez que uno llega ante un público a enseñar este principio, muchos sacudían la cabeza diciendo, ¿de qué está hablando? Pero después de un par de presentaciones, repentinamente, muchos entendían y yo lo podía ver, lo que al inicio parecía solo confusión. Era reconocido después como una armonía perfecta, porque muestra una perfecta armonía desde la historia de Adán y Eva hasta la segunda venida. El siguiente párrafo. Como las complicaciones semejantes a ruedas eran dirigidas por la mano que había debajo de las alas de los querubines, el complicado juego de los acontecimientos humanos se halla bajo el control divino. Entonces, aquí tenemos otra definición de lo que significan estas ruedas, estos eslabones en la cadena del complicado juego de acontecimientos humanos. Y esto mismo es lo que representan estas líneas de reforma. Vamos al quinto párrafo. Al unir un eslabón tras eslabón en la cadena de los acontecimientos, desde la eternidad pasada a la eternidad futura, las profecías que el gran Yo Soy dio en su palabra. Ahora ya está hablando de las ruedas de Ezequiel, pero ahora lo expresa como eslabones en una cadena. Entonces, puedo decir que no fue por mi razonamiento humano que pude entender que las ruedas de las que habla Ezequiel también son los eslabones de una cadena. La hermana White está haciendo ese paralelismo también. Ella lo dice así. Al unir eslabón tras eslabón en la cadena de los acontecimientos, desde la eternidad pasada a la eternidad futura, las profecías
que el gran Yo Soy dio en su palabra nos dicen dónde estamos hoy en la procesión de los siglos y lo que puede esperarse en el tiempo futuro. Y esto es precisamente lo que hace el estudio de la combinación de 3 y 1. Si lo tomas y lo aplicas al tiempo de Adán, y lo mismo haces con el de la historia de Noé y Moisés, Abraham, Cristo, los mileritas, y una vez que tienes todas esas historias ensambladas, ellas mismas te dicen qué es lo que ha de venir en el fin del mundo. Y esto es lo que ella está hablando aquí. Todo lo que la profecía predijo como habiendo de acontecer hasta el momento actual está trazado, cumplido en las páginas de la historia, y podemos tener la seguridad de que todo lo que falta por cumplir se realizará en su orden. Hoy las señales de los tiempos declaran que estamos en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. Cuando iniciamos esta serie vimos el libro de Mensajes Selectos tomo 2, porque es uno de los varios lugares donde la hermana White hace referencia a acontecimientos grandes y solemnes, pero también en ese mismo pasaje que menciona tales acontecimientos, dice que debemos conocer bien cuáles son porque estamos al borde mismo de su cumplimiento. Lo que estamos viendo actualmente en el mundo nos dice que estos grandes y solemnes acontecimientos están a punto de acontecer. Si hacemos una investigación de esta expresión que ella usa, de los acontecimientos grandes y solemnes, ella es muy clara respecto de qué se refieren, porque ella dice que estos grandes acontecimientos dirigen al cierre de la gracia, los grandes y solemnes eventos que debemos conocer, porque nos encontramos en el umbral de su cumplimiento, los grandes y solemnes eventos aquí, que las señales de los tiempos declaran que están a punto de suceder, son los últimos 6 versículos de Daniel 11. Pero lo que quisiera que vean es que, según lo que estuvimos leyendo ayer, del conflicto de los siglos, el pasaje donde Elena White dice, bienaventurado el que lee, hay quienes no quieren leer, la bendición no es para ellos, y los que oyen, hay algunos que no van a leer ni guardar las cosas escritas en el libro de Apocalipsis. A Juan se le dieron los mensajes finales que han de hacer madurar la mies de la tierra, ya sea en gavillas para el granero celestial o en manojos para los fuegos de la destrucción. Y después ella coloca allí la cita, que es el fundamento de este estudio, que dice, los principios que rigen el trato de Dios con los hombres son siempre los mismos. Los movimientos importantes del presente tienen su paralelo con los del pasado. Entonces, cuando estamos viendo esta historia de aquí, de que Isaías vio la manifestación del poder de Dios, y lo que eso significa es que vio estas líneas de reforma, el Pentecostés y la historia de 1840 a 1844, que es lo mismo que también vio Ezequiel. Él vio la manifestación del poder de Dios, las líneas de reforma, los eslabones de la cadena. Cuando entras al lugar santísimo, el 11 de septiembre del 2001, lo que se abre y lo que se confirma es la regla primaria de esta historia. Y esta es que el principio de línea sobre línea de Isaías 28, las líneas de reforma. Muy bien, vamos a avanzar en las notas. Esta visión fue dada a Ezequiel en un tiempo en que su mente estaba llena de presentimientos lóbregos. ¿Dónde estaba Ezequiel cuando recibió esta visión? Estaba en cautividad. Las complicadas ruedas que el profeta le parecían envueltas en confusión estaban bajo la dirección de una mano infinita. Y lo que estoy diciendo es que esta combinación de ruedas son un símbolo del principio de combinación de 3 y 1 a través de la historia. Y después en el siguiente párrafo, de igual manera, cuando Dios estaba por revelar al amado Juan la historia de la iglesia durante los siglos futuros, le reveló el interés y el cuidado del Salvador por su pueblo, mostrándole uno semejante al Hijo del Hombre, que andaba entre los candeleros que simbolizaban a las 7 iglesias. Entonces, la hermana White está enlazando las visiones de Juan con las de Ezequiel, pero al mismo tiempo nos deja ver que la historia de las 7 iglesias también son eslabones de esta misma cadena. Se puede mostrar que los 7 periodos de las 7 iglesias en Apocalipsis, que representan la historia de la iglesia cristiana,
desde su principio hasta el fin del mundo, también representa la historia del antiguo Israel, desde Egipto hasta el apedreamiento de Esteban. Entonces, estas 7 iglesias son otra manifestación de los eslabones de esta cadena, y que nos llevan a través de toda la historia hasta el principio del mundo. Y lo que ella está diciendo aquí es que lo que Ezequiel está viendo son estos eslabones, estas líneas de reforma, y es exactamente lo mismo que vio Juan con las 7 iglesias. Ambos profetas, cuando están representados en esta historia, pueden reconocer las líneas de reforma. Ya hemos hecho referencia a esto mismo. Pero los siervos de Dios no han de confiar en sí mismos en esta grande emergencia. En las visiones dadas a Isaías, a Ezequiel y a Juan, vemos cuán íntimamente están relacionados con el cielo con los acontecimientos que suceden en la tierra, y cuán grande es el cuidado de Dios para con los que son leales. El mundo no está sin gobernante. El programa de los acontecimientos venideros está en las manos del Señor. Precisamente este programa de los acontecimientos venideros del que habla son las líneas de reforma. Las líneas de reforma de la historia pasada ilustran lo que sucederá en el fin. Y es en las visiones de Ezequiel, de Juan y de Isaías, donde podemos darnos cuenta que cuando ellos entraron al lugar santísimo el 11 de septiembre del 2001, lo que vieron fue el patrón profético, las líneas de reforma. Vamos al siguiente punto. Ahora vamos a considerar otro asunto. Espero que hayamos podido ver que cuando Ezequiel, Juan e Isaías son llamados a entrar al lugar santísimo y humillarse en el polvo, están ilustrando esto mismo de aquí. Están ilustrando esa experiencia a la cual todos estamos llamados a participar. Pero hay una palabra, vamos al libro de Daniel, capítulo 8. Hay una palabra que debemos considerar y quiero usar Daniel 8 como un punto de referencia. En ese capítulo hay 2 palabras en hebreo que han sido traducidas como visión. En el versículo 26 podemos ver ambas palabras. La primera es maré y la segunda chazón. Y dice, la visión, maré, de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión, chazón, porque es para muchos días. Entonces tenemos estas 2 visiones aquí. La visión chazón se refiere a la historia profética, mientras que la visión maré, pueden verlo en sus notas, su definición es una aparición. Cuando esos profetas llegaron a esa experiencia del 11 de septiembre de 2001, en el periodo del tiempo de la lluvia tardía y el juicio de los vivos, ven a Cristo, ven la aparición de Cristo. Esa es la visión maré. Pero también hay una representación femenina de maré que aparece 12 veces en las Escrituras. Esta es Mará. Y cuando la consideramos en conexión con maré, nos está diciendo exactamente lo mismo. Cuando los profetas fueron en experiencia del lugar santísimo, vieron en visión a Cristo, y esto los humilló en el polvo. Esta es maré. La visión de Cristo en su perfección, en su majestad, en su divinidad, y se dieron cuenta que no eran nadie y se humillaron en el polvo. Todos ellos vivieron esta experiencia. Daniel, Juan, Job, Pablo, Pedro. Y me gusta lo que Pedro hizo. Le dijo a Jesús, apártate de mí, pero se aferró a él. Pero también en esta misma experiencia tenemos la manifestación femenina de esta palabra. Mará
y aparece 12 veces en las Escrituras. Y cuando las revisas te enseñan todavía más detalles de lo que sucedió con esta experiencia. Entonces vamos a revisar esta palabra mará. Vamos a ver en las notas, dice que es el femenino de 4758, es decir, es el femenino de maré y significa visión y espejo. Entonces, esta es la visión de Cristo, su aparición. Vemos a Cristo, pero aquí, más bien, es un espejo. Ahora, vamos a buscar este espejo a través de la Escritura. Vamos a Éxodo 38, versículo 8. ¿Lo tienen en las notas? Dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, la fuente fue fabricada con los espejos de las mujeres. Ahora vamos a Éxodo 30, versículos Éxodo 30, versículos 17 al 21. Una de las cosas que los espejos, la fuente que estaba hecha de estos espejos, es que representa la purificación. Cuando llegas a este punto y ves la visión maré, también tienes experiencia de maré. Serás purificado, porque es justamente eso es lo que vimos con Isaías muy claramente. Porque se pregunta, ¿a quién enviaremos? Y él contesta, envíame a mí, reflejando el carácter de Cristo. Y Elena de White ha dicho claramente que antes de ese momento él necesitaba ser purificado. Entonces, es en esta experiencia donde él es purificado. Y lo es de dos maneras, viendo la semejanza de Cristo y viendo el espejo. En Éxodo 30, versículos 17 al 21 dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también la fuente de bronce. ¿De qué estaba hecha esa fuente? Lo acabamos de leer. De los espejos de las mujeres. Con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Entonces, cuando entramos al lugar santísimo, una de las cosas que suceden aquí, y lo vamos a mostrar en un momento, es que el Señor entra en un pacto con su pueblo. Y cuando esto sucede, el pueblo se convierte en un reino de sacerdotes. ¿Y de qué era lo que debían hacer los sacerdotes cuando iban al santuario? Debían purificarse a sí mismos con este espejo. Este mará representa la purificación que debe ocurrir cuando entran o cuando están entrando allí. Vamos a Santiago 1. Santiago 1. Versículos 21 al 25. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad,
y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Entonces, este mará representa la purificación, pero también la palabra que es implantada. Y ya vimos que estos profetas durante esta experiencia reciben el mensaje de la lluvia tardía. ¿Recuerdan lo que estuvimos enfatizando ayer de que vieron a Cristo, pero también escucharon un mensaje? Job lo escuchó, Pablo también, cosas que no han subido en corazón de hombre. Entonces recibieron la palabra implantada. ¿Qué significa implantada? Es cuando tomas una rama y la pegas a una planta. La palabra se vuelve parte de ti. Pero también representa la ley de Dios. Cuando entras al Santísimo, hay una purificación porque te comparas a ti mismo con la ley de Dios y te das cuenta que no cumples con sus requerimientos. Así que te humillas en el polvo y se coloca sobre tus labios ese carbón encendido del altar. Mará también representa la lluvia tardía, y lo voy a mostrar. Vamos a 1 Corintios 13. 1 Corintios 13, versículos 9 al 13. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Cuándo es que lo veremos cara a cara? La respuesta típica es que será en la segunda venida. ¿Pero cuándo lo veremos? Justo aquí. Entraremos y veremos a Cristo. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que se quitarán las tinieblas y entenderemos profecía y recibiremos el mensaje de la lluvia tardía. Si estoy siendo claro, y quiero estar seguro de que se está entendiendo esto, de que aquí cuando se entiende el mensaje de la lluvia tardía, las mentes se abrirán, de la misma manera en que se abrieron las mentes de los discípulos en el tiempo del Pentecostés. Números 11. Alguna gente va a decir que lo que voy a mencionar sobre este pasaje no es correcto, pero estoy sugiriendo que Números 11 es una profecía porque no hay ninguna palabra en la Biblia que no sea profecía. Números 11, versículos 24 al 29. La razón de esto es que la palabra de Dios tiene poder creador. Todo lo que Él dice sucede. Eso está basado en su poder profético. Vamos al versículo 24. Versículo 24. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Moisés tenía el don de profecía, y aquí él reunió 70 ancianos, y el Señor tomó del espíritu de profecía de Moisés, y lo dio a los 70 ancianos. ¿Conocen esta historia, cierto? Y habían quedado en el campamento 2 varones. Hubo 2 que permanecieron en el campamento y no vinieron al santuario, como se les había dicho,
Él había convocado a 70 ancianos, pero solo se presentaron 68, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. El joven creyó que estaba en problemas porque debían estar en el santuario. Sin embargo, recibieron el don de profecía a pesar de que quedaron atrás. Versículo 28. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos, no les dejes hacer eso, Moisés. Y aquí viene la profecía. Y Moisés le respondió: ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. El Señor va a poner su espíritu sobre su pueblo aquí, en la lluvia tardía, y se convertirán en profetas. Puede ser que algunos no concuerden con esto, pero aquí hay una cantidad de significados que puede tener la palabra profeta, y no estoy señalando específicamente uno aquí, pero cuando Él pone su espíritu en la lluvia tardía, justo en este momento, entenderán profecía. Ahora vamos a 2 de Corintios 3, 13 al 18, y estoy diciendo que ese espejo, como dice, cuando era niño yo no veía claramente, pero cuando fui hombre, y eso sucede justo aquí en la lluvia tardía, donde veremos cara a cara en la visión de Maré, y entonces recibiremos el don de profecía. Y yo lo defino como el entendimiento de la profecía en este punto. No nos confundamos. 2 de Corintios 3, 13 al 18 dice: Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Y dónde es que sucede esto? Justo aquí, con la visión Mará, el espejo. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando recibimos el Espíritu del Señor, se cae el velo que está sobre la Biblia y nos convertimos en profetas, en términos del entendimiento de la palabra de Dios. Vamos a Lucas 24. Este pasaje es familiar para quienes han seguido estos estudios. Lucas 24, 36. Y esto sucede después de que Jesús había ascendido al cielo y regresado con sus discípulos. Versículo 36 dice: Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: Paz a vosotros. Recuerden esto, Él aparece repentinamente en medio de sus discípulos y dice: Paz a vosotros. También vamos a ir a Lucas y vamos a conectar estos dos pasajes. Y nuestro punto de referencia para hacer esto es el momento en que Jesús dice: Paz a vosotros. Pero aquí nos vamos a mover hasta el versículo 44 y 45. Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros.
que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Jesús les abrió las Escrituras cuando Él les dijo: paz sea a vosotros. Y lo que se está tratando de decir es que cuando lleguemos a este punto y se recibe el mensaje de la lluvia tardía, la profecía de Moisés se cumple de que todos sean profetas, y es aquí cuando veremos a Cristo cara a cara y las profecías serán entendidas plenamente. Y esto sucede cuando tienes la visión de Mará y no la de Maré, aunque la de Maré también está aquí. Y mirar en el espejo es exactamente lo que representa esta experiencia. Ahora vamos a Juan, capítulo 20. Y recuerden, el Señor había ascendido y regresado cuando dijo: paz sea a vosotros. Juan 20, versículo 19. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo: paz a vosotros. Es la misma historia, ¿cierto? Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Cuando Él sopla sobre ellos, la lluvia tardía, en esta historia de aquí, abre su entendimiento a las Escrituras. Ahora hay un pasaje de la historia de la hermana White. Dice: mi esposo, el anciano Joseph Bates, el hermano Pierce, el anciano Edson, un hombre que había sido entusiasta, noble, sincero, y muchos otros cuyos nombres no puedo recordar ahora, estuvieron entre aquellos quienes, después de que pasara el tiempo de 1844, buscaron la verdad. En nuestras reuniones importantes, estos hombres se unían para buscar la verdad como por tesoros escondidos. Yo me uní a ellos y estudiamos y oramos fervorosamente, porque sentíamos que debíamos aprender la verdad de Dios. A menudo permanecíamos juntos hasta altas horas de la noche, o la noche entera, orando por luz y estudiando la palabra. Mientras ayunábamos y orábamos, un poder grande descendía sobre nosotros. Sin embargo, yo no podía entender el razonamiento de los hermanos. Mi mente estaba bloqueada como si fuera, y no alcanzaba a comprender lo que estaban estudiando. Entonces el Espíritu de Dios venía sobre mí, era arrebatada en visión, y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando, con instrucción de la posición que debíamos tomar respecto a la verdad y el deber. Una línea de verdad se extendía desde aquel tiempo hasta el tiempo en que hemos de entrar en la ciudad de Dios. Se marcaba claramente delante de mí y daba la instrucción que el Señor me había dado a mis hermanos y hermanas. Ellos sabían que cuando yo no estaba en visión no podía entender estos asuntos, y aceptaban las verdades que se me daban como luz enviada directamente del cielo. Los puntos principales de nuestra fe, tal como los sostenemos hoy, fueron firmemente establecidos. Punto tras punto fue definido claramente y los hermanos llegaron a la armonía. La compañía completa de creyentes estaba unida en la verdad. Hubo algunos que vinieron con doctrinas extrañas, pero nunca tuvimos temor de enfrentarlos. Nuestra experiencia había sido establecida maravillosamente por la revelación del Espíritu Santo. Por 2 o 3 años más mi mente continuó bloqueada a las Escrituras. En 1846, ella está hablando de 2 años, de 1844 al 46, me casé con el hermano Jaime White, un tiempo después de que nació mi segundo hijo, que estuvimos en gran perplejidad respecto a ciertos puntos de doctrina. Esto fue en 1849, y lo que causó tanta perplejidad era que se habían publicado 2 artículos en la Review and Herald que enseñaban incorrectamente el continuo. De hecho, en primeros escritos ella dice: el 23 de septiembre el Señor me mostró, y después explica que el Señor dio el sentido correcto a los que proclamaron que había llegado la hora del juicio, en la página 74. Un tiempo después de que nació mi segundo hijo, estuvimos en una gran perplejidad respecto
respecto a ciertos puntos de doctrina. Le rogaba al Señor que liberara mi mente para que pudiera entender su palabra. Repentinamente parecía estar asegurada en una clara y hermosa luz, y desde entonces las Escrituras han sido un libro abierto para mí. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que en la historia de los discípulos, en la historia temprana del adventismo millerita, tenemos evidencia de que el Señor abre nuestro entendimiento a las Escrituras. Esto mismo sucede cuando llegamos al lugar santísimo y tenemos la experiencia de Mará, representada por el espejo. Ahora quisiera agregar algo aquí, aunque no voy a tener el tiempo de explicarlo detalladamente. Sin embargo, quiero apuntarlo de cualquier forma. Quizá en algún momento durante esta serie vamos a explicar toda esta cadena de eventos. El Señor no podía entrar en un pacto con un pueblo que no entendía su ley, y es que aquí ella está hablando exactamente de ese mismo momento, en el año 1846, cuando Jaime White y ella comenzaron a guardar el sábado. El antiguo Israel tipifica al Israel espiritual moderno del fin del mundo, y el Señor entró en un pacto con el antiguo Israel en el Sinaí, que era recordado con el Pentecostés, que significa 50. Fue precisamente en el Pentecostés cuando se le dieron 2 tablas con los 10 mandamientos que tipificaban estas 2 tablas de Habacuc. Y esta es la que dio a su pueblo en 1842 y esta otra se le dio en 1850. Entonces, 1850 ha sido tipificado por el Pentecostés, el número 50. Pero esta de aquí no solamente tiene las verdades fundacionales, sino que también tiene los pilares, la ley de Dios. A fin de que el Señor entrara en un pacto con el Israel moderno, Él tenía que darles 2 tablas. Todavía tenía que darles esta. Y de 1844 a 1846 todavía tenía que llegar a entender los pilares. Y por lo tanto, antes de entrar en un pacto con ellos, el Señor abre la mente de la hermana White. Antes de que Él entrara en un pacto con la iglesia cristiana en el Pentecostés, Él abrió el entendimiento de los discípulos. Esto de aquí sucede antes de la ley dominical, y la ley dominical ha sido tipificada por el Pentecostés. Y es en el momento en que Él entra en un pacto con el estandarte que ha de levantar, y por lo tanto, antes de la ley dominical, Él va a abrir la mente de su pueblo al entendimiento de las Escrituras. Y se cumplirá así la profecía de Moisés: ojalá que todo el pueblo de Jehová fuese profeta. Muy bien, la visión Mará, que se menciona 12 veces en las Escrituras, y vamos a tratar de verlas todas este mismo día. En Ezequiel 1:1, lo tienen en las notas, dice: aconteció en el año 30, en el mes 4, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Estas visiones son Mará. Y Ezequiel, hablando acerca del fin, lo podemos situar justo aquí, y lo que quiero que vean es que esto coloca a Ezequiel en el lugar santísimo. Esta experiencia tiene su lugar en el lugar santísimo. ¿Me están siguiendo? Una de las cosas que pueden establecerse con el entendimiento de Maré y Mará es que esta visión y esta experiencia del espejo sucede en el lugar santísimo. Y algo más que sucede allí es que los profetas se humillan hasta el polvo. Noten lo que dice Daniel 10, versículos 7 al 8 y el 16. Y estas son 4 referencias más a la visión Mará de las 12 que hemos dicho. Y dice: y solo yo, Daniel, vi aquella visión, Mará, la visión del espejo. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión del espejo, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Esto es lo mismo que cuando Isaías fue humillado hasta el polvo.
Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión del espejo, al compararme a mí mismo con la ley de Dios y con la gloria de la visión, de Maré, mi humanidad se humilla hasta el polvo. Elena de White, en el libro Testimonios Especiales a Ministros y Obreros, tomo 9, página 62, dice: nadie más sino Dios puede doblegar el orgullo del corazón humano. No podemos salvarnos por nosotros mismos, no podemos regenerarnos por nosotros mismos. No se escucharía ningún canto en las cortes celestiales. Para mí que me amé a mí mismo, que me lavé a mí mismo, que me redimí yo mismo, para mí la gloria y el honor, bendición y alabanza. Pero esta es la nota tónica que muchos cantan en este mundo. No saben qué significa ser manso y humilde de corazón ni intentarán saberlo. Si pueden, lo evitarán. El Evangelio entero consiste en aprender de Cristo, su mansedumbre y humildad. ¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Cuando los hombres ven su propia indignidad, ¿cómo es que pueden verla? Solo en la experiencia del espejo en el lugar santísimo. Cuando los hombres ven su propia indignidad, se preparan para ser vestidos con la justicia de Cristo. Cuando comienzan a alabar y exaltar a Dios durante todo el día, entonces por la contemplación son transformados a su misma imagen. ¿Qué es la regeneración? Es revelarle al hombre lo que hay en su misma naturaleza real, de que por sí mismo no tiene valor. La visión Maré representa la justificación por la fe. Esto es lo que sucede en la visión Mará del espejo. Aquí, en la visión Maré, es donde se establece el pacto. Noten el siguiente versículo de Génesis 46, versículos 1 al 3. Salió Israel con todo lo que tenía. ¿Quién es Israel? ¿Qué entendemos generalmente con ese nombre? Este es Jacob, pero su nombre había sido cambiado ya en este momento. Y salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beer-seba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones, en Mará, la visión del espejo, de noche, y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Este es Dios en la visión del espejo, prometiéndole a Israel que Él va a cumplir el pacto que tiene respecto a Jacob. Y es aquí donde el Señor entra en un pacto con su pueblo desde el 2001 en adelante, simbólicamente. Y este pacto es ratificado en la ley dominical. En estas visiones de la noche, que es la visión del espejo, Mará. Ahora, también es aquí, en la visión Mará, que somos llamados a medir el templo. En Ezequiel 40, versículos 1 al 4, lo tenemos en las notas. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años, después que la ciudad fue conquistada, en el mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. En visiones del espejo de Dios, me llevó a la tierra de Israel, y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce. ¿Quién es este hombre?
había un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce. ¿Quién es este hombre con aspecto de bronce? Es Cristo, y va a medir el templo. Desde el capítulo 40 de Ezequiel se realiza una medición del templo. Y en esta visión en particular, que es Mará, o sea, una visión del espejo, el énfasis está en nuestra responsabilidad de medir el templo. Y si vamos a Ezequiel 43, versículos 1 al 4, también está en las notas, van a ver que cuando la palabra está en negrita y subrayada se refiere a Maré, pero si solo está en negritas, entonces es Mará, la visión del espejo. Y en este pasaje todavía trata de la medición del templo. Lo que estoy diciendo es que cuando llegamos a la visión Mará del espejo, entre otras cosas, hay un mandato de que tú y yo somos responsables de medir el templo. Ahora noten Ezequiel 43, 9 al 10. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones. ¿Qué es eso? Arrojarán lejos su experiencia laodicense y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. El patrón que es presentado en el templo, esta es una orden de medir el templo. Y después, en Apocalipsis 11, 1 al 2 dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. Con el testimonio de dos debemos medir el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Cuando esta orden que se da a Ezequiel, de arrojar lejos las fornicaciones y medir el templo, que tuvo su aplicación en sus días, en los de Ezequiel, pero que primordialmente es para el fin del mundo. Y cuando un profeta desempeña un papel dentro de la profecía, como en este caso tenemos a Ezequiel midiendo el templo, se convierte en un símbolo del pueblo del Dios al tiempo del fin, tanto en su principio como en el final, es decir, tanto en la historia milerita como en la nuestra. Lo que vemos aquí, este mandato se aplicó en la historia milerita. ¿Y cuál fue el templo que ellos midieron? Ellos tenían que entender que la tierra no es el santuario, y en cambio tenían que medirle el santuario celestial. Fue la experiencia de su historia. Pero en la nuestra nos lleva a este punto, lo que debemos medir en nuestra historia. ¿Qué es lo que se presenta por primera vez aquí? ¿Qué fue lo que se presentó en 1989? El león de la tribu de Judá comenzó a quitar los sellos de las profecías. Pero, ¿qué es lo que se nos presenta aquí? Es Palmoni. Pueden ver las notas. El número maravilloso, la medición del templo que debemos hacer al fin del mundo. Si no lo tienen, echen un vistazo al libro de la hermana Linda Nettleton. No estoy seguro si puedo estar de acuerdo con todo lo que dice, pero ella está promoviendo este pensamiento de medir el templo, y eso está en armonía con estas dos órdenes. Y si ni siquiera estás dispuesto a considerar las cosas que están en su libro, entonces estás actuando como aquellos que huyeron en la visión de Daniel capítulo 10 de esta experiencia, porque Mará es una orden que indica que se debe medir el templo. Y cuando se comienza a cumplir con ella, también está relacionada con Palmoni, porque dice deja el patio, y este patio se define como la historia desde el 538, cuando el patio es dejado a los gentiles que van a hollar la ciudad por 1260 años. Así que
tener temor a dejar el patio. Y ustedes saben que a Juan se le da esta orden en Apocalipsis 11, versículos 1 y 2, justo después de que el libro se volvió amargo en su estómago, lo que nos coloca en 1844. Por lo tanto, es una orden de medir este templo aquí, de 1798. Es la orden de medir el templo milerita, que fue construido de 1798 a 1844, es decir, pasaron 46 años. De la misma manera que el templo de Herodes fue construido también en 46 años, y eso fue lo que los judíos le dijeron a Jesús cuando Él les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron, tomó 46 años, y por supuesto, cuando Moisés recibió la orden de construir el santuario terrenal, él pasó 46 días recibiendo esas instrucciones. ¿Y qué fue lo que recibió cuando le fueron dadas esas instrucciones? 2 tablas de piedra. Y en la primera de ellas estaban escritos los 4 mandamientos que tienen que ver con Dios, y en la segunda están los 6 mandamientos que tienen que ver con el hombre. Pero aquí, cuando estamos midiendo este templo, es en el tiempo en que Cristo está terminando la obra del misterio de la piedad. Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y al hacer esto, nuestro templo humano, que consiste en ¿cuántos cromosomas? Son 46 cromosomas. Y justo a la mitad, lo que mantiene estos 46 cromosomas juntos es una proteína llamada iluminen. Y tiene la forma de una cruz. Esta mantiene unidos los cromosomas en el templo humano. Y la cruz tiene su lugar a la mitad de la semana, cuando Cristo vino a confirmar el pacto. Porque eso es justo lo que está sucediendo en esta historia. Y a la mitad de la semana profética, que es lo mismo que 2520 días. Solo estoy rasguñando la superficie de la luz que produce el entendimiento de Palmoni. Y cuando se comienza a medir el templo, cuando vamos aquí y tenemos la experiencia de la visión del espejo, y una de las cosas a la que nos dirige es a medir el templo. En esta historia, inicia el proceso de prueba del adventismo. ¿Quién es nuestro ejemplo en todas las cosas? Es Cristo. ¿Cuántas pruebas tuvo Cristo? Fueron 3. Cuando Él fue llevado al desierto a ser tentado por Satanás. Siempre tenemos un proceso de prueba con 3 pasos. Entonces, aquí también tenemos un proceso de prueba con 3 pasos, y en el número 3, que es la ley dominical, la puerta se cierra. ¿Es correcto? Entonces, estamos hablando de llegar a este punto al inicio del proceso de prueba. ¿Y cuál es la primera prueba? Y aunque no es una sola cosa, sino un conjunto, ¿cuál es? Muy bien, la reforma pro salud, confianza en el espíritu de profecía. Vamos a ver este último, vamos a las notas. Esto es el libro de Números, capítulo 12. Y es que en este pasaje encontramos también la visión de Mará, la visión del espejo. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, y a Aarón y a María,
salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Aquí tenemos al Señor viniendo de repente a su templo en el principio de combinación de 3 y 1. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. Mará es lo que estoy diciendo. Esta visión Mará está identificando el momento en que todos en el pueblo de Dios se convierten en profetas. La Biblia se abre a sus mentes. Entonces, en esta historia tenemos nuevamente la visión del espejo. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces aquí la visión Mará tiene que ver con el liderazgo de la representado por Aarón y con la iglesia representada por María. ¿Y qué están haciendo? Están rechazando el espíritu de profecía. Están fallando en la primera prueba. ¿Qué le sucedió a María? Fue castigada con lepra. Y Aarón intercedió con Moisés y él con Dios. Y el Señor dijo que permanecería así, no la sanaría en ese momento. Tenía que pasar 7 días fuera del campamento. Entonces la visión Mará enfatiza la primera prueba, el espíritu de profecía, la visión de Mará. Quizá las más serias de las últimas 2 que hemos visto, y así estaremos terminando con las 12 referencias que hay en la Biblia a Mará. Encontramos en 1 de Samuel 3:15. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. ¿Cuál es la visión de Mará que vio Samuel? La visión de Silo. Que se va a cumplir de nuevo. ¿Qué fue lo que sucedió en Silo? Significa que Elí, Ofni y Finés serán destronados, donde el arca va a ser robada. Está enseñando que la iglesia de Dios, que su estructura será derribada en la ley dominical. Esto es parte del mensaje de la lluvia tardía que es dada al pueblo de Dios aquí. Es el reconocimiento de que la estructura no ha de pasar la ley dominical. De hecho, es muy claro en la parábola de la casa construida sobre la roca y la que fue construida sobre la arena en conjunción con lo que dice Elena de White sobre la apostasía alfa y omega. La tormenta y el viento barrerían con la estructura de este movimiento omega. No va a pasar la ley dominical. La visión Mará es la visión de la iglesia adventista del séptimo día siendo barrida en la ley dominical. El segundo testimonio para apoyar esto lo encontramos en Ezequiel 8, versículo 3. Dice, y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guejedas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Esa es la visiones de Mará, del espejo, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Este es desde luego Ezequiel 8, que concluye con 25 varones postrados y adorando al sol en la ley dominical. Esta es también la visión Mará. Entonces, esta visión es donde nos humillamos hasta el polvo y somos purificados. Pero también recibimos la palabra de Dios. Nos comparamos con la ley de Dios, somos humillados y limpiados. También la palabra es implantada en nosotros, porque recibimos la lluvia tardía en el lugar santísimo, y también recibimos el don del entendimiento profético. El Señor entra en un pacto con nosotros,
se nos ordena medir el templo y se presenta Palmoni, el número maravilloso, aunque solo lo hemos tocado muy poco. Y es en este tiempo en el que el espíritu de profecía es completamente aceptado o rechazado. El mensaje está relacionado con el testimonio de dos que indica que la estructura de la iglesia adventista será barrida en la ley dominical. Lo que estamos diciendo es que estas ruedas dentro de otras ruedas de Ezequiel son también los eslabones de la cadena profética que comienza en el Edén y atraviesa todo el tiempo hasta la segunda venida. También que estos son el principio de combinación de 3 y 1, las líneas de reforma que fueron abiertas por el león de la tribu de Judá en 1989. Y también que fueron confirmadas. Esa regla fue confirmada cuando el Islam fue restringido, haciendo un paralelo con la restricción del Islam en la historia de los mileritas cuando el ángel de Apocalipsis 10 descendió. Ahora aquí tengo una cita que ya hemos leído anteriormente bajo el título La cadena de eventos y dice: las profecías de que el gran yo soy ha dado en su palabra, uniendo eslabón con eslabón de la cadena de eventos, desde la eternidad en el pasado a la eternidad en el futuro, nos indica dónde estamos hoy en la procesión de las edades y qué se puede esperar en el tiempo por venir. Al inicio del adventismo, en el año 1798, tenemos esto que dice Elena de White acerca de Guillermo Miller. Dios envió a su ángel, es el ángel Gabriel, para que moviese el corazón de un agricultor que antes no creía en la Biblia y lo indujese a escudriñar las profecías. Los ángeles de Dios visitaron repetidamente a aquel varón escogido. Guillermo Miller era el escogido y guiaron su entendimiento para que comprendiese las profecías que siempre habían estado veladas al pueblo de Dios. Se le dio el primer eslabón de la cadena de verdades. A Miller se le dio el comienzo de la cadena de verdad. Esta misma cadena, la cadena profética. Y se le indujo a buscar uno tras otro los demás eslabones. Ezequiel diría las demás ruedas. Iba a buscar una combinación de 3 y 1 tras otra combinación de 3 y 1, a pesar de que él todavía no podía reconocer plenamente este principio. Hasta que se maravilló de la palabra de Dios viendo en ella una perfecta cadena de verdades. Eso fue lo que vio Miller. Se le dio el comienzo de esa cadena y la pudo ver. El mismo Miller nos dice en el Advent Review and Sabbath Herald del 18 de abril de 1854 qué era el comienzo de la cadena que le fue dada. Era el 677 a.C., el 457 a.C. y el 508 después de Cristo. Esto fue lo que se le dio. Pero lo que nos fue dado a nosotros es el principio de combinación de 3 y 1. Las líneas de reforma. Haciendo un paralelo con aquella historia, se nos ha dado la luz que muestra la cadena profética en perfecta claridad. A Miller se le dio el trabajo de identificar los puntos de inicio de esa cadena. Continuaremos con ese estudio mañana. Oremos. Padre Celestial, estamos maravillados de la obra del león de la tribu de Judá, del sumo sacerdote Palmoni. Te rogamos que nos des la experiencia de los profetas, que seamos humillados en el polvo, que toda nuestra gloria sea desechada y que seamos levantados sobre nuestros pies por Miguel, así como lo fue Daniel. Que un carbón encendido sea colocado sobre nuestros labios, así como a Isaías, que podamos tener un mensaje poderoso y efectivo para llevar a tu pueblo en esta crisis. Rogamos tus bendiciones sobre este estudio, tu bendición sobre este día,
y tu protección mientras realizamos nuestro trabajo diario. Te rogamos que dirijas la producción y la transmisión que se está haciendo aquí, así como tus bendiciones en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.